Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Amados ángeles ascendentes del Uno, soy el Arcángel Miguel. En esta ocasión deseo hablarles de su sagrada condición como divinas células de Dios Madre Padre Uno, mientras realizan sus procesos individuales de elevación y ascensión de la frecuencia de sus conciencias. Como ya saben, en este tiempo, ustedes y los recién despiertos, trabajan internamente en sí mismos para aumentar la vibración y aunarse con su esencia de su ser original. La fuente del Uno está enviándoles intensas energías, para facilitarles el desarrollo de sus propósitos de sanar, recuperar el alma, y alcanzar la unidad con su aspecto superior del ser Yo Soy. A medida que se desplazan en sus transiciones y caminos del regreso al hogar, vemos cómo en sus existencias los perturba el caos circundante y global. Además, como las viejas construcciones de la mente ego, buscan distraerlos para sacar su atención del corazón-alma. Durante el aumento de las frecuencias de sus conciencias, consideren que el ego es un desprendimiento de su ser, es su herido niño interior que se ha modificado y conectado con la mente tridimensional, para poder construir lo que le permitió adaptarse a la realidad terrestre. El ego es la herramienta del yo inferior, que les posibilita transitar en sus existencias tridimensionales, y en este momento requieren purgarlo y aunarlo con su corazón-alma, para poder resurgir y renacer como el nuevo ser de la nueva tierra de quinta dimensión. En sus desarrollos, las frecuencias entrantes están reavivando el ADN de su sagrado aspecto, como una célula de la fuente del Uno, para acelerar su despertar de la visión única, y la conexión con la memoria del ser original. Debido a la fluctuación energética que experimentan, en este momento sus percepciones oscilan entre los veredictos, juicios, diagnósticos y pronósticos de la ilusión externa, respecto de la información emanada del conocimiento, amor y verdad de su corazón-alma. Sepan que, en el desarrollo de sus conciencias, por efecto de los vaivenes entre la mente ego y el corazón-alma, son normales las fluctuaciones emocionales de sus estados anímicos, e influyen en sus percepciones de la realidad. Como divinas células del amor incondicional del Uno, mientras restauran la belleza original de la Tierra, deben considerar que su participación es valiosa, ya que se encuentran parados frente a la luz de una nueva era que les permitirá diseñar y dar cumplimiento a su plan del alma. Les solicito que intencionalmente aprovechen desde su corazón-alma, el enorme beneficio que les ofrece este potente tiempo energético, para potenciar sus crecimientos y evolución de la conciencia. Su ser Cristo trabaja en unidad con su alma durante sus actuales cambios y transformaciones, para que puedan despedirse con facilidad del miedo, a través de la bienvenida intencional del amor para consigo mismos, y toda su vida. La conexión con su Yo Soy, es lo que los ayudará a experimentar una mayor apertura en su corazón-alma hacia su ser multidimensional, un progreso espiritual que paulatinamente los aunará con su maestría, mientras entran a la nueva tierra. Estas conexiones les significan el ingreso a su propia fuente de luz, lo cual les acelerará sus instintos naturales e intuición del ser, les implicará una forma natural de acceder a la luz, a medida que viajan en sus regresos al hogar. Además, los pondrá en contacto con su propia información y memoria del ser, sin olvidar a la conexión y percepción directa de la orientación proporcionada por sus respectivos guías espirituales. En la Madre Tierra Gaia, en la actualidad ya se encuentra fuertemente anclado el nuevo holograma multidimensional. Las energías que ingresan refuerzan el anclaje de las frecuencias transformadoras del cambio gestado desde la fuente del Uno. La fuerza de las entrantes energías de la luz están generándoles una serie de síntomas preocupantes a nivel físico, mental
emocional y espiritual. Sin embargo, tengan en cuenta que mucho de lo que sienten, también les emana desde la falta de entendimiento de sus mentes egos. La mente ego del yo inferior busca el encuentro de un significado a partir de las limitaciones de los viejos patrones subconscientes e inconscientes, para poder identificar y trabajar en una fusión, que le permita aunar el cambio con las limitaciones de la separación dual. Mientras la mente ego batalla con las infusiones energéticas de este tiempo a través de las bajas vibraciones del miedo, su corazón alma busca aunarlos con la conexión y unidad de su espacio multidimensional, para que, a nivel consciente, mediante el uso del amor comiencen a desprenderse y a purgar las limitantes y temerosas interferencias subconscientes de su niño herido. Desde hace un prolongado tiempo las vibraciones de la Madre Tierra Gaia y las propias han ido acelerándose, y en este último periodo están notando vívida y conscientemente el aumento de las frecuencias a nivel físico, mental, emocional y espiritual, también a la influencia que esto ejerce en sus formas de pensar, sentir, hablar y obrar. Amados seres de la luz, les pido que intencional y conscientemente busquen irrigarse con estas sagradas bendiciones, así se beneficien con una mayor apertura y acceso a su propia verdad de qué y quiénes son realmente, como divinas células del Uno. Busquen arraigarse en sus espíritus para que se despojen de las falsas y limitantes expectativas de la mente ego, que constantemente los orientan hacia la comparación y los juicios para mantenerlos en la desinformación e ignorancia. Durante la siguiente Pascua, te exhorto a concentrarte en la utilización de la fuerza espiritual de tu corazón-alma, para que en tu crecimiento individual renazcas y resucites, plena y fuertemente, apoyado por tu sagrada esencia primigenia. En lo profundo de tu corazón alma sabes que tu verdad única es tu real y genuina fuente de tus divinos sentimientos y conocimientos de tu ser maestro crístico. Entonces, implica que te ha llegado el momento de ahondar con decisión, intención y firmeza en ti mismo, para que en tu regreso aceleres el cambio y transmutación del ego del yo inferior, así lo integres y aunes con tu ser original. Entendemos que la tarea de unificarte con la identidad de tu yo superior no te resulta fácil, sin embargo, a través de tu despertar, ya has entretejido y construido tu acceso para cruzar el puente arcoíris multidimensional que te situará en tu nuevo ser de la nueva tierra de quinta dimensión. Tu actual permanencia en esta realidad es una opción que has elegido desde el alma para permitir que la Madre Tierra Gaia y la conciencia colectiva de la humanidad regresen al hogar, mediante la fusión con las innumerables facetas multidimensionales de la real identidad divina de la existencia de todo lo que es. Amados hermanos y hermanas de la luz, como divinas células del Uno, en este tiempo pascual busquen la conexión e integración con su sagrada identidad, de forma que en sus viajes accedan al flujo energético de su aspecto único del ser Cristo. Recuerden que las frecuencias de cada fecha son especiales, les ofrecen la oportunidad de celebrar la conexión con Dios Madre Padre, a través de la celebración de sus accesos a la esencia trina, como hijos del Uno. Queridos niños y niñas crísticos, en sus viajes solo sigan las indicaciones del amor incondicional de su corazón-alma, para que se beneficien plenamente con la abundante manifestación de los energéticos regalos depositados en su propia fuente del ser interior. Tengan en cuenta que ustedes están ayudando a la Madre Tierra Gaia con el tejido en la conciencia colectiva del nuevo holograma que les permitirá autorrevelarse y expresar su sagrada unidad con la fuerza arcoíris de la creación de todo lo que es del Uno. Dulces ángeles, en su corazón alma les dejo la fuerza energética de mi espada del rayo azul, con intención acepten mi regalo de esta divina fuerza de mi amor y luz,
para que en el portal del equinoccio y posterior Pascua, inauguren en su interior a un crecimiento incondicional que refuerce su constante renacimiento y resurrección como una divina célula del Uno. Con amor y luz, yo soy el Arcángel Miguel. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.